Atención, porque os voy a traer un ejemplo paradigmático de cómo, incluso siendo profesor de universidad y mostrándote o queriéndote mostrar serio y solvente, resulta que cometes unos errores tremendos de interpretación y con un sesgo de la leche. Un sesgo que a veces da vergüenza ajena, porque todos los economistas, también los profesores de universidad, tenemos nuestros sesgos, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, y hay que estar muy pendiente de eso para no contaminar demasiado, no contaminar mucho el análisis, que siempre va a ser subjetivo, necesariamente porque no somos robots. Pero oye, eso es una cosa, y otra cosa es lo que vais a ver a continuación por parte de Óscar Vara. Es compañero mío de la Facultad de Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, pero él es economista liberal libertario. Y se ha puesto a hablar de los éxitos, entre comillas, de Javier Milei, porque obviamente como Javier Milei también se autodefine liberal libertario, el sesgo está ahí. Se ve desde un primer momento como casi todo lo que haga Milei va a estar bien, aunque él vaya de observador imparcial, objetivo y neutro, que desde fuera dice, a ver cómo va Milei, pues parece que va bien, por encima soy español. Este vídeo me lo han pasado un montón de argentinos diciendo, oye, aquí hay un profesor universitario español analizándolo de Milei diciendo que va bien. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Algunos son meras interpretaciones, voy a señalar el sesgo, todo el mundo tenemos nuestro sesgo, pero otros son sesgos vergonzosos, y lo vais a ver a continuación. Aquí tenéis el vídeo que os decía, fijaos, el título es ¿pero Argentina no iba camino del desastre con Milei? Si lo decía Piketty, ¿no? Y es el del canal de Óscar Vara, aquí como veis, con un mogollón de suscriptores, como todos los economistas liberal libertarios, que no sé muy bien por qué, si están financiados, reman a corriente de la ideología dominante o lo que sea. Pero la clave es que, como ya hizo en algún vídeo anterior y que también le repliqué, y por cierto, él se cabreó mucho, pero allá él, no es una crítica a su persona, es una crítica a su análisis. Como en aquel vídeo, pues hace un análisis absolutamente de parte, pero lo disfraza de análisis objetivo. Y vamos con la primera parte. Voy a traer un montón de segmentos, porque el vídeo es larguísimo, son 24 minutos. Probablemente este incluso salga más largo, porque quiero comentar muchas cosas de las que habla. A través de los impuestos, pues el año pasado fue un superávit del 1,8%, este año vamos camino del superávit del 1,6%. Con lo cual, yo estoy incumpliendo mi promesa de trasladarme a vivir a Argentina, porque cuando dije que 10 meses seguidos de superávit presupuestario serían razón suficiente, pero mi mujer no es tan libertaria como yo, o tan liberal como yo, y no me deja. Bueno, más allá de la broma simpática, está poniendo en valor, en muy buen valor, el superávit público de Argentina. Pero esto no es un sesgo de este hombre, es un sesgo de todos los economistas liberales y me atrevería a decir de todos los economistas convencionales y ortodoxos, ¿vale? Los mainstream. ¿Por qué? Se creen que el superávit público es algo bueno, cuando no. El superávit público, contablemente, son matemáticas, resulta que te están quitando a ti como familia y empresa más dinero a través de impuestos del que luego te dan en forma de prestaciones económicas y servicios sociales y de todo tipo. O sea, resulta, insisto, es contabilidad. Si el sector público tiene 5 de la unidad monetaria que sea de superávit, resulta que el sector privado, familia y empresa, tenemos menos 5, tenemos déficit, significa que se nos está empobreciendo. Así que este hombre, profesor de universidad, etcétera, etcétera, está poniendo en valor tener superávit público. Es un error absoluto. Un sesgo, es que más que sesgo es una mala interpretación de la realidad. Un superávit público es empobrecimiento por contabilidad, matemáticas, es irrefutable de las familias y las empresas. Así que nada, ahí que sigan todos ellos con su idea de que el superávit público es algo bueno. No, es algo malo porque lo que hace es empobrecer a la gente, ¿no? Vale, primer apunte por ahí, pero faltan muchísimos más. Para eso tenemos que avanzar un poquito más aquí en el vídeo. Aquí. Y sin grandes problemas. Por otra parte, las reservas están aumentando. Aquí lo tenemos. Estas son las reservas de interacciones brutas. Vale, están aumentando las brutas. Las netas, ¿no? A ver, para que todo el mundo lo tenga claro. Las reservas brutas hay que contar las que te han prestado también organismos como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Internacional de Desarrollo. O sea, son reservas que las tienes alquiladas, que las tendrás que devolver en algún momento. Entonces, que aumenten las reservas del Banco Central de Argentina de esta forma no es ningún mérito. Todo lo contrario, estás cavando tu propia tumba, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con las reservas netas, ¿vale? Las reservas netas están cayendo, llevan todo el año 2025 cayendo.
porque a Milei, al gobierno de Milei, les han dado muchas reservas internacionales para ver si son capaces de salir del embolado en el que se han metido y acumular más reservas, y no lo está haciendo. A Milei se la suda eso y ha dicho: yo me fundo aquí las reservas que me han prestado y a ver si llego así bien a las elecciones de octubre y a partir de ahí ya cambiará el juego. Pero yo hasta entonces me voy a pasar por el forro lo que me ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que es lo que ha hecho. Fijaos, en el gráfico podemos ver los puntos, son las metas de reserva que le impuso el Fondo Monetario Internacional. Y Milei está pasando, se está fundiendo todas las reservas y el FMI no le puede ni tirar de la oreja porque quiere el FMI que gane las elecciones o que salga muy bien parado en las de septiembre y octubre, ¿no? Pero, vale, eso es una cosa, legítima o no legítima, como cada uno lo quiera ver, que tenga su posición. Lo que no se puede decir es, en un análisis supuestamente objetivo, que las reservas brutas, y solo mencionar las brutas, están aumentando. Pues no, lo siento, estás desinformando, no estás dando una imagen fiel de la realidad. Y es que Argentina, siempre los problemas que tienes por falta de reservas, y esta vez no va a ser la excepción. Así que, por favor, no digas por aquí que las reservas van aumentando, porque no es cierto. Hablar de la reserva bruta no aporta nada, porque te las han prestado, pero se las tienes que devolver en algún momento. Una de las cosas que están tratando de hacer es colocar deuda en el extranjero para atraer divisas y tener ese fondo suficiente de capitalización del Banco Central de la República Argentina para poder hacer frente a las importaciones, por ejemplo, de maquinaria o de lo que sea, que se vayan haciendo por parte de los empresarios argentinos y de los ciudadanos argentinos. Vale, eso es totalmente correcto, pero lo está vendiendo como algo normal e incluso positivo, ¿no? Dice, pues mira, está haciendo esto, resulta que están alquilando reservas. Es lo mismo que he dicho antes. O sea, Argentina no está funcionando con sus propias reservas, porque Milei no ha dado ni siquiera la orden, hasta hace muy poquitos días, de comprar dólares, sino que los está alquilando. Se los está pidiendo prestado a inversores internacionales, al FMI, al Banco Mundial, y eso todo el mundo sabe que no puede acabar bien si tú te basas en endeudamiento. Así que aquí, pues este hombre dice, no, están tirando para adelante, alquilando reservas. Y no lo comenta, no dice ni si es negativo, ni si es horrible, ¿no? Ya sabemos que sí, que lo es. Si no estuviese gobernando Milei, un liberal libertario, seguramente este hombre diría que es una mala idea funcionar con reservas que tienes que devolver en algún momento. Pero como es Milei, pues hay sesgo, obviamente. Y realmente, si se hubiera mantenido las políticas que prometía Massa, y si Massa hubiera ganado las elecciones, seguramente estaríamos en un escenario hiperinflacionario. Por la cara, ¿sabes? No hay ningún tipo de evidencia empírica que le permita sostener sólidamente esa predicción. Es parte de la propaganda de Milei. Milei llegó al gobierno diciendo iba a haber una hiperinflación y hemos venido a salvar aquí el país y sí, la gente está sufriendo mucho, pero lo hemos librado de una hiperinflación. Mentira, es un relato político, no es algo técnico o económico, pero tenemos aquí un profesor de universidad diciendo si Massa estuviese en el gobierno hubiésemos llegado probablemente a la hiperinflación. Y él que sabe, no había nada señalando en esa dirección, es solamente relato de Milei. Y os lo muestro. Aquí tenéis en las barras rojas la inflación que había con el gobierno anterior a Milei. Con una inflación desbocadísima, ¿vale? Muy elevada, que llegaba al 12% incluso en términos mensuales. Pero para hablar de hiperinflación hay que hablar del 50%. Eso es consenso en la academia. Si no llegas al 50%, no puedes hablar de hiperinflación. Bueno, pues resulta que antes de Milei no superó ni el 12%. ¿Cuánto quedaba para la hiperinflación? Perdón, muchísimo, muchísimo. Si es que quedaba algo, porque en realidad no es que hubiese una tendencia creciente, sino que estaba ahí más o menos, que había dado un petardazo después de la depreciación en agosto de 2023. Pero ahí estaba la inflación. No había avisos de que fuese a llegar a una hiperinflación. Es más, cuando Milei depreció el peso y hubo un montón de inflación importada, llegó al 25%, que es una locura, y aún así le queda el doble para llegar a la hiperinflación. Y lo hizo Milei después, cuando llegó al gobierno. Pero nada, aquí tenemos gente, profesores universitarios, que por su sesgo acaban comprando la propaganda a Javier Milei diciendo que si no hubiese llegado Milei, no hubiese hecho el recorte ese de motosierra, hubiese acabado en hiperinflación. Mentira. Mentira, porque no hay nada serio que apunte en esa dirección, ¿no? Vamos a continuar porque quedan más cosillas por ver. Pero lo que estamos viendo es que esa contracción de la actividad pública y también privada y la contracción de la masa monetaria ha llevado a una reducción de los precios, pues en realidad inusitada. Creíamos que se van a mantener.
Muy bien, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ve a contárselo a Juan Ramón Rayo, porque fijaos lo que ha dicho la contracción en el sector público y en el sector privado ha provocado que la inflación no sea tan alta. Bien, eso es lo que decimos todos los que consideramos que la inflación ha bajado en Argentina porque has empobrecido a la mayor parte de la población, consumen muchísimo menos y entonces los vendedores no pueden aumentar tanto los precios, porque nadie se los compraría los productos, porque la gente está empobrecida, ¿vale? Así que me alegro de que un economista liberal libertario haya dado en la tecla y lo diga en vídeo. Solo falta que se enteren otros economistas liberales libertarios, como Juan Ramón Rayo, que por cierto es colega de Óscar Vara, ¿no? Vamos a continuar porque quedan todavía algunas cosillas por comentar, así que avanzamos hasta aquí. Aquí. El 1,5%. ¿Preocupa efectivamente la subyacente, que es esta línea azul que veis aquí? Pues sí, preocupa. ¿Por qué? Porque no acaba de ponerse a la par con la inflación normal, es decir, que calculamos respecto del índice de precios al consumo. No me he preocupado de mirar mucho el asunto. Bueno, yo sí, afortunadamente, porque llevo tiempo siguiéndolo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la inflación núcleo en Argentina está absolutamente intervenida por el propio gobierno. Lo he explicado en 800.000 ocasiones. El gobierno liberal libertario que dice que no hay que intervenir el mercado ni los precios es de los que más interviene. Aquí podéis ver que la inflación núcleo está en los últimos meses estando por encima de la inflación promedio, ¿vale? Antes he dicho que la inflación núcleo está intervenida, perdón, está intervenida la inflación promedio, ¿vale? Por eso es más baja de lo que da el núcleo. La inflación núcleo en Argentina, para que quede claro el término, es quitando los productos más volátiles, cuyo precio es volátil, como los alimentos y los hidrocarburos, la energía, pero también quitando los productos cuyo precio controla y regula el sector público, que eso no es lo mismo que en España. Entonces, cuando tú quitas telefonía, internet, transporte público, combustible, prepagas y electricidad y gas, que lo controla el propio gobierno a través de sus distintas administraciones públicas y empresas públicas, entonces te da la inflación núcleo, por eso, que es muy alta. Pero es que todos esos productos los está controlando las administraciones públicas, a veces directamente con un límite superior. Y lo está haciendo el gobierno de Milei, lo hacían también los gobiernos anteriores. Pero eso es lo que explica que la inflación promedio esté por debajo de la inflación núcleo, porque la inflación núcleo no ve esos productos que están siendo intervenidos. Así que esto es una crítica a los que van de liberales libertarios y luego no lo son. Luego en la práctica no lo son. Vamos a continuar. Para eso avanzamos un poquito más aquí. Ejemplo de petróleo a través del yacimiento de Vaca Muerta. Había un artículo antes de ayer en Bloomberg diciendo qué ventaja tiene Javier Milei, que ya están exportando más de 500.000 de barriles diarios de petróleo. Pues sí, es una ventaja, que la aprovechen, que les vendrá muy bien. Les vendrá muy bien, es una ventaja increíble que le está salvando a Argentina, todo hay que decirlo, porque si todos los dólares que está ingresando Argentina gracias al yacimiento de Vaca Muerta se están yendo para comprar productos y servicios, turismo incluido, de la gente más adinerada de Argentina. O sea que en realidad Argentina, bajo el gobierno de Milei, está vendiendo sus recursos naturales al mejor postor, todo hay que decirlo, porque es una cosa de demanda y oferta, para luego utilizar ese dinero para que los más adinerados se vayan de viaje a Brasil, a Chile o a otros países. Básicamente, o se compren coches en el extranjero. Ese es el resumen más importante aquí, ¿no? Pero como digo, eso de la vaca muerta se le ha olvidado decir aquí a nuestro amigo Óscar Vara, que es una ventaja, pero es una ventaja derivada de la intervención pública masiva de los gobiernos anteriores, de los gobiernos kirchneristas anteriores. Primero con la nacionalización de YPF y después con la inversión masiva, dinero público a fondo perdido, para crear todos los gasoductos y todos los oleoductos necesarios para llevar el petróleo y el gas natural del interior del país a los puertos marítimos y poder comerciarlo. O sea, aquí lo podéis ver, empezó mucho antes de 2024, antes de que llegara Milei, a mejorar muchísimo la producción, en este caso es barriles de petróleo, ¿vale? Entonces, es algo que está salvando al gobierno de Milei, pero es gracias a la intervención pública, algo que odia Milei, y gracias a los gobiernos anteriores, que es algo que odia Milei. Esto para añadir información y que se sepa, porque Óscar Vara, pues obviamente con su sesgo no lo va a decir ni lo va a reconocer. No sé ni si lo sabe, pero al menos que quede ahí bien dicho, ¿no? Vamos ahora con las peores partes, las que he dicho yo que son vergonzosas. A mí me da vergüenza ajena, la verdad, ver este tipo de análisis. Así que vamos a ello.
tuviera una contracción muy rápida. Está hablando ahora de la producción del consumo. Perdón, ahora va a hablar del consumo. Y lo consiguieron todo lo que quisieron. Lo que es notable es la evolución del consumo, que es un buen indicio de cómo la liberación y la desregulación económica está llegando ya al bolsillo de los agentes económicos argentinos y están incrementando su consumo. Cosa que es muy positiva. Cosa que es muy positiva, que estén incrementando el consumo total, porque eso es lo que está leyendo aquí con los datos del INDEC, datos de consumo total, que incluyen importaciones e incluyen gente que se va fuera a Brasil, por ejemplo, de vacaciones. Cuidado que volvemos a encontrarnos con lo que yo os acabo de decir, que hay una minoría de la población argentina que está consumiendo mucho porque tiene mucho dinero y con el dólar tan rebajado en comparación con el peso, o sea, con el peso tan artificialmente alto que ha dejado Milei, que ahora está cambiando, afortunadamente en las últimas semanas, con eso sí se pueden permitirse de viaje, porque les sale mucho más barato viajar fuera que dentro. Pero cuando nosotros cogemos el consumo ese total, que eso no lo ha hecho Oscar Vara, y lo dividimos entre sus componentes, nos damos cuenta de que los viajes al exterior disparados. Solo la gente que puede viajar, por cierto, que tiene dólares ahorrados. El consumo de vehículos patentados, sobre todo del exterior, absolutamente disparado. El consumo de bienes que vienen de fuera, absolutamente disparado. Porque sale más barato comprar fuera que dentro de Argentina de lo caro que está. Pero ¿qué pasa luego con todo el consumo de la gente normal y corriente? Estamos hablando de las ventas de los supermercados, de las ventas minoristas, del consumo masivo. Todo eso se desplomó y sigue desplomado. Hasta un 15% por debajo del nivel anterior a Milei. Tenemos una Argentina a 2 velocidades. Eso Oscar Vara no lo va a decir, ni ningún otro defensor de Milei, obviamente, pero hay 2 velocidades. La minoría rica, que le va muy bien el consumo, y la mayoría pobre, que le va fatal. Y estos son datos, no me lo estoy inventando. Fijaos, si nosotros cogemos toda la población de Argentina por estratos, vemos que el 50% es clase baja, luego tenemos que un 44% es clase media y solo un 6% es clase alta. Si vamos a los datos de quién compra en el exterior, es el 11% solamente que se concentra sobre todo en las capas más adineradas de Argentina. Los de abajo no consumen casi nada de fuera. En parte porque no pueden ahorrar en dólares. Fijaos, el 23% solamente de Argentina es capaz de comprar dólares. Y está de nuevo concentrado en las capas más altas de la población. ¿Quiénes son los que están disparando el consumo en Argentina? Los ricos en Argentina. Que les sale perfecto ahora viajar fuera, comprar cosas fuera, porque estamos en una anomalía de que el peso argentino está artificialmente apreciado. Y eso no durará, porque lo está manteniendo con los dólares del FMI que no son eternos. O sea, ¿cómo no puede ver un analista esto? Por favor, hay que ser buen analista, no simplemente replicar los datos que hay por ahí, porque para eso lo puede hacer cualquier youtuber, pero para eso estamos los economistas de universidad, ¿no? Ahora, vamos con el consumo de la mayoría de la población argentina. ¿Qué es lo que tenemos? Ventas en supermercados. Se hunde, apenas se recupera. Ventas online. Se hunde, apenas se recupera. ¿Qué tenemos? Ventas de autoservicios mayoristas. Se hunde muchísimo, casi un 20% por debajo, sigue todavía nada de recuperación. Índice de ventas minoristas. Se hundió y sigue un 8 o 7% por debajo. El indicador de consumo masivo se hunde, se ha recuperado muy poquito, sigue muy por debajo. El consumo de carne de animales, lo mismo, muy por debajo de antes de Milei. Lo mismo con el de lácteos, lo mismo con el de hierba, ¿vale? Ese es el consumo de la gente normal y corriente, la mayoría de la población, pero Oscar Vara y tantos otros se pierden el indicador promedio sin bajar al detalle, que es lo que hay que hacer si uno es buen analista, ¿no? Porque hay una Argentina a 2 velocidades. Seguimos. Las noticias. Menos buenas noticias las exportaciones si las consideramos desestacionalizadas respecto de las importaciones. Es verdad que en Argentina esto de las importaciones y exportaciones es muy estacional y tuvimos en los meses de exportación de productos agropecuarios una explosión de la actividad exportadora que hizo que hubiera un superávit comercial. Yo estimo que tampoco hay que preocuparse mucho de esto. Eso es lo que me ha sorprendido, lo último que acaba de comentar. O sea, lo anterior, bien. Dice, no son tan buenas noticias, que haya un déficit comercial y también por cuenta corriente. Dice, pero al final acaba diciendo, es muy volátil, cosa que es cierto. Y dice, pero no hay que preocuparse mucho por esto. ¿Cómo? Es la principal preocupación hoy día de la economía argentina. Dicho por cualquier analista macroeconómico, por favor, si Argentina siempre ha petado por su cuestión de balanza de pago, siempre por eso, por falta de dólares. Si es que las crisis argentinas no se explican por otra cosa. Fijaos,
No es para preocuparse que el déficit por cuenta corriente esté en unos niveles absolutamente históricos, récord, ahí lo podéis ver, sobre todo explicados por los viajes de los más adinerados de Argentina al extranjero, que es la barra azul turquesa que veis ahí. O sea que se están gastando todos los dólares en viajar fuera. Perfecto, vendiendo las riquezas naturales de Argentina para que los ricos se vayan fuera de viaje. Perfecto, un modelo de desarrollo económico que seguro que no va a fallar, seguro que no. Y dice que no hay que preocuparse de que las importaciones estén en los niveles más altos de todo el siglo XX. ¿De verdad? Que esto lo hacen con dólares que no son suyos, que son del FMI. ¿De verdad no hay que preocuparse por eso? O sea, es una alarma como un piano. Es una alarma como un elefante, una señal de emergencia, de alerta. Algo está pasando aquí muy grave. O que haya 10 millones de personas en Argentina que hayan salido en esas últimas vacaciones de verano porque les sale más barato viajar fuera que viajar dentro de Argentina. Por favor, no me digáis que no son red flags. Son red flags enormes por culpa, como digo, de un peso que está artificialmente apreciado. Pero Óscar Vara pues considera que no hay motivo para preocuparse por esto. En fin, vamos con lo peor. Ahora sí es que lo decía, lo peor, lo que me da vergüenza ajena. Vamos a ver. Ahora va a hablar de la industria. Trimestres, un 8,5% en la interanual, variación interanual, y 6,7% entiendo que será la acumulada desde el comienzo del año. En fin, está yendo esto muy bien. Que es increíble. A ver, dice, está yendo esto muy bien. Está hablando de la industria, del índice manufacturero. Lo habéis podido ver ahí. Vamos a ver qué le ha pasado a la industria. Ahí lo veis, en el gráfico. Está yendo genial. Está yendo muy bien. Claro que sí. Se ha descalabrado desde el primer ajuste de Milei y luego sigue ahí hundida. Sigue ahí hundida, casi un 20% por debajo la construcción y casi un 10% por debajo la industria en general. Y dice, está yendo muy bien. Pero ¿cómo es posible que diga eso? O sea, te lo podría comprar si me dices, los últimos meses está yendo muy bien porque partía de muy bajo. Pero por favor, está muy, muy por debajo de los niveles anteriores a Milei. Da toda la información, porque si no estás desinformando, estás intoxicando a la gente de una forma informativa, no estás dando una buena imagen de lo que ocurre. A niveles históricos, fijaos, ¿cómo está la industria? Fatal, a los niveles de lo peor de los años de Macri. Sin contar la pandemia, que siempre desvirtúa. O sea, está fatal la industria. No puede decir, esto va muy bien. No va muy bien. No va muy bien. Ya está. Esto no es opinable, ¿vale? Pero obviamente tiene su sesgo, tiene que dejar bien un comentario a Milei, porque no sé muy bien por qué. Doy por hecho que a este hombre no le pagan. Será porque se suma al comportamiento de rebaño de hablar bien de Milei y de lo suyo, porque es liberal libertario y le conviene que tenga una buena imagen. Pero desde luego, analíticamente, no se sostiene por ningún lado. Ahora viene el peor de todos. El peor de todos con mucha diferencia, y este último ha sido muy grave, ¿eh? Este es el peor de todo. Cosas os puedo comentar. El mercado de trabajo. Las tasas de desempleo son muy fluctuantes en Argentina. Escuchad, ha dicho, las tasas de desempleo. ¿De qué hablo? Voy a ver las tasas de desempleo. Voy a ver el gráfico. ¿Qué pone aquí? Récord histórico de desempleo. Eso es lo que él está viendo. Porque, mirad el gráfico. No sé si queréis, os lo agrando. Aquí lo tenéis. En el primer trimestre de 2025, 7,9%, ¿vale? De desempleo. Mayor, el mayor de toda la historia de Milei en el gobierno, ¿vale? Mayor que los últimos años del gobierno anterior y tal. Y dice él, ¿qué digo? ¿Que está en el peor tasa de paro de la historia? No, voy a decir que la tasa de desempleo es muy fluctuante. Manipulación de libro. Él en su mente ha visto claramente cómo hay una tasa de paro histórica, la mayor de todo el gobierno de Milei, y en vez de decirlo, podría decirlo, igual que está diciendo todas las cosas positivas de antes, esto lo podría haber dicho y dice, es muy fluctuante. Claro, sí, es fluctuante, pero di que está fluctuando hacia mal, hacia arriba. O sea, es increíble, es que me ha parecido una clase maestra, o sea, sí, clase maestra de desinformación, de manipulación. Vamos a ver los datos, por si no se ve bien en ese grafiquito que nos presenta, porque por cierto es casi lo único que está haciendo es leer un informe de BBVA, de la Fundación BBVA, que tiene también su sesgo, pero bueno, aquí tenéis la tasa de paro de Argentina, 7,9%. Nunca había estado tan alta durante el gobierno de Milei y solo antes, en pandemia y en lo peor de Macri. Ya está.
¿Y es muy fluctuante? Sí, es muy fluctuante. Vale, perfecto. Qué forma de engañar. Es increíble. Más de 500.000 de personas han perdido su puesto de trabajo desde que gobierna Milei. Es fluctuante, claro que sí, pero para mal. ¿Vale? Y esto no lo dice. No lo dice. Eso es engañar por omisión. Es mentir. Porque no estás dando toda la información que habría que dar. Es que es tremendo. No me digáis que esa no es la peor de todas. Y ahora vamos a continuar y a ir con las últimas, ¿vale? Nos queda solamente 3 segmentos más y ya terminamos. Y lo que es llamativo es cómo el salario real sigue creciendo. No tan importantemente en el sector privado registrado, pero fijaos en el sector informal. Dice, el salario real sigue creciendo. Ok, no sé si lo podéis ver ahí, ahora os muestro los datos. Él está viendo este gráfico y dice, a ver, en esta última parte está creciendo. Sí, vale. Para el salario de privado registrado, para el público registrado y para el informal. Bien, está creciendo. Pero lo que no ha dicho en ningún momento es que cuando llegó Milei al gobierno se hundió por culpa de la motosierra de Milei y de los recortes y congelamientos de pensiones y otras cosas, y que todavía no se ha recuperado. Ni siquiera el sector privado que tiene mejores sindicatos, que es la línea azul. Eso no lo dice, lo oculta, ¿vale? Y además, que son datos antiguos, son datos para diciembre de 2024. Ojo, que ha llovido ya, ha pasado un tiempo, tenemos datos más actualizados y no os lo perdáis, porque la cosa no ha hecho sino empeorar. No ha hecho sino empeorar. Tenemos aquí los datos de 2025, ¿vale? Tenemos febrero, marzo, abril y mayo, que los salarios han aumentado menos que la inflación. ¿Vale? Y estamos hablando del sector privado registrado, el más protegido. O sea, que se han seguido empobreciendo en el año 2025. ¡Toma ya! Y el tío dice, el salario real va subiendo. Pues no. Sigue muy por debajo de antes de Milei y en 2025 está cayendo. Por cierto, todo esto sí, hablar de la inflación que elabora el INDEC, que es muy cuestionable porque utiliza una canasta básica de hace 20 años. Si actualizásemos la canasta básica, resulta que los salarios no estarían un 6% por debajo, sino que estarían un 15% por debajo. Pero eso ya es harina de otro costal, es meterse en camisas de 11 varas. Pero sería un análisis mucho más riguroso, desde luego. Pero no hace falta, ni siquiera para constatar que los argentinos han empobrecido en salario. Y este hombre, profesor de universidad, insisto, en vez de decirlo, pues dice que los salarios reales están aumentando. Es mentir, es engañar a la gente. No se puede decir de otra forma. Quizás alguien podría pensar, ¿no lo hace queriendo? Pues puede ser, porque tiene un sesgo de la leche, pero igualmente está desinformando. Vamos ya con el penúltimo. Venga. En el extranjero, debido al momento que se levantó el cepo, la gente se fue a ahorrar en el extranjero, pero nada de esto ha producido la caída del valor del peso argentino de tal forma que eso se tradujera en un pico de la inflación. Por eso. Claro, ¿por qué no ha pasado eso? Porque el gobierno autodenominado liberal libertario no deja de intervenir el mercado de cambios. O sea, está interviniendo primero con el crawling P y ahora que le hicieron fluctuar el dólar entre bandas, también lo hace. ¿Cómo lo hace? Saltándose las reservas netas que le impone el Fondo Monetario Internacional. Ahí tiene la cuantía, por más de 3.000 millones de dólares. Endeudándose, alquilando reservas por más de 1.500 millones, así cualquiera. Con reservas de otros es muy fácil salir hacia adelante. Bajando las retenciones a las exportaciones del agro, porque así las liquidan antes, entonces te llegan más dólares. Y también, y muy importante, con futuros, que ahí ponen 1.900, pero ahora son muchísimos más, porque en estos últimos días se está hinchando después de haberla liado parda con el desmontaje de las LEFI. O sea, Milei es el gobierno de Milei es el más intervencionista sobre el tipo de cambio de los últimos años. Es tremendo y se autodenomina liberal libertario. Que ojo, que quizás es buena idea hacerlo, pero entonces hay que reconocer que hay que intervenir. No como esta gente dice, leyendo su dogma, no, en la demanda y oferta, pero luego hacen otra cosa, que es lo gracioso de este asunto. Cuando tienen que enfrentarse a la realidad, hacen otra cosa. Y Óscar Vara, pues no sé si lo ve o no lo ve, pero desde luego que no lo comenta. Que si el dólar no se ha depreciado todavía es porque están interviniendo el mercado, interviniendo un gobierno liberal, encima con dólares prestados del FMI, del Banco Mundial y del Banco Internacional de Desarrollo. O sea, tremendo el gobierno liberal solo de boquilla, ¿no? Y vamos ya con la última parte. Pregunté cómo va el asunto de la deuda. Es difícil encontrar datos últimos, para mí por lo menos ha sido difícil, pero según El Economista, en enero la deuda argentina, la deuda pública se desplomaba gracias al superávit.
En Infobae. Vale, luego sigue leyendo recortes de periódicos de panfletos como Infobae, como El Economista, que no tienen sesgo para nada. Vamos a ver. No son difíciles de encontrar los datos de deuda, ¿eh? Yo me meto en la página oficial del Tesoro y veo directamente este gráfico, ¿vale? Está ahí en cada uno de los informes. Entonces, tenemos que la deuda pública de Argentina del Tesoro, ¿vale? Está aumentando tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Ahí lo podéis ver, los dos gráficos, ¿vale? Durante todo el mandato de Milei ha aumentado. ¿Tiene superávit público? Sí, pero aún así sigue endeudándose porque hay que hacer frente a los demás vencimientos de la deuda y además pagar los intereses que están barriéndose debajo de la alfombra porque tiene superávit público primario. Si cuentan los intereses ya no hay superávit público. Entonces, si uno va a los datos, ve que la deuda pública sigue subiendo. La del Tesoro, porque cuidado, que se está endeudando también el Estado argentino a través de 1000 formas diferentes, como he comentado, y esto es un secreto a voces. Esto lo sabe Óscar Vara también. El FMI dio un crédito de 20.000 millones de dólares. Lo tiene acordado, le ha entregado ya una buena parte a Argentina. Y dice, no sé qué está pasando con la deuda. Dice literalmente, la deuda se desploma. Según El Economista, ¿qué desploma ni desplome? Nosotros hemos visto aquí en el informe oficial ofrecido por el propio gobierno de Milei que la deuda pública no se desploma. Va creciendo paulatinamente, pero no se desploma. ¿Vale? Paulatinamente, pero no se desploma. Y luego, si contamos todo el endeudamiento que le está llegando por dólares, resulta que es el FMI que le ha dado 20.000, el Banco Mundial le ha dado 1.500 millones, que hay que devolver lo que es deuda, y el Banco Internacional de Desarrollo le ha dado 500 millones. En total, contando todos los organismos multilaterales, 6.100 millones de dólares que se suman al del FMI. Y aquí tenemos a Óscar Vara diciendo que, oye, que no encuentra los datos y que va a coger los de Infobae y El Economista, que le han dicho que la deuda pública baja. Pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso? Si es un secreto a voces, insisto, todo el mundo sabe que el gobierno de Milei se está manteniendo a base de endeudamiento público, sobre todo cogiendo reservas del Banco Mundial y de otros organismos, como acabamos de ver. En fin, lo dejo aquí para que el vídeo no se haga larguísimo, pero me parece que es un ejemplo paradigmático de cómo una persona que se dice seria y que hace análisis serios y sólidos y tal, al final se deja llevar por su sesgo ideológico y lo que hace es un análisis de pacotilla. Un análisis malísimo, sin ningún tipo de matiz y simplemente orientado a darle la palmada al que piensa como él, en este caso, Javier Milei. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.